forma muy agradable de conversar ciertos temas que a veces son tabú, son difíciles de abordar. Factores de determinación previa, temprana, es el pene. Y a muchos pacientes a veces les cuesta soltar la verdad que ocurre tras cámaras en su hogar. Y eso... Dame la pastillita azul o dame tal otro producto que con eso se me soluciona. Eso es una solución de minutos, pero no es una solución de base. Es muy buena esa parte porque la mujer también da su punto de vista, ¿okay? Y a veces pareciera que la mujer no lo está minimizando como el hombre cree. A veces pasa que también le da una opinión y el hombre se estresa aún más porque no lo logra, ¿sí? Y la mujer le dice, tranquilo, que sí puedes. O sea, tranquilo, que otra oportunidad vendrá. Y eso pareciera como que el hombre lo estresara más. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy en el segundo podcast de conversaciones médicas frente a una copa de vino. Hoy estamos en los locales de Vinísimos, que nos ha cedido gentilmente la locación y nos ha puesto este exquisito Malbec para disfrutar. También quiero recordar a Vicios, que nos ha ayudado con algunos detalles de cuero que están trabajando muy bien, excelente. Pero bueno, hoy tenemos a un gran amigo, un gran médico, que está involucrado en muchas de las patologías que en común estamos viendo. Estas enfermedades que dimos en el primer capítulo, que es la disfunción eréctil, tienen varios componentes, dentro de los cuales la disfunción, y le hago un recordatorio de lo que habíamos conversado la vez pasada, que la disfunción eréctil tiene varios elementos a considerar. Considerar, por ejemplo, factores orgánicos, factores psicológicos, psiquiátricos, fundamentalmente psicológicos, y tiene un tercero que es la parte mixta. Hoy en el segundo capítulo vamos a hablar con el doctor Ali Acosta, que nos va a deleitar con sus opiniones sobre la parte orgánica de por qué se producen estas enfermedades de la disfunción sexual orgánica. Doctor, para mí es un gusto, un honor y un placer tenerlo con nosotros y le quiero dar las gracias de antemano por todo lo que estamos trabajando juntos, en conjunto, en la clínica. Gracias, doctor. Las cámaras son suyas. Gracias, gracias. Feliz tarde. Un saludo para todos. Un honor para mí acompañarte en estas entrevistas. Gracias. Muy interesante, me parece una forma muy agradable de conversar ciertos temas que a veces son tabú, son difíciles de abordar y muchos pacientes a veces les cuesta soltar la verdad que ocurre tras cámaras en su hogar. Y eso, pues cuando llegamos a ese punto tan interesante de la vida íntima de los pacientes, pues se consiguen muchas cosas que hay que saber manejar y siempre ese manejo multidisciplinario que nos hemos dado la tarea de trabajar, me parece muy importante. Entonces me parece muy buena la iniciativa que estás haciendo y me alegra mucho acompañarte. Gracias, mil gracias. Entonces, Ali, la primera pregunta que va de todo esto es, ¿qué pasa con nuestros enfermos? ¿Qué debemos buscar, qué debemos analizar cuando tenemos un paciente que dice que no está funcionando adecuadamente en su vida íntima? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Cómo crees tú que debemos empezar esta evaluación? Bien, fíjate que en mi experiencia el abordaje del paciente es complejo al inicio porque el paciente generalmente no nos aborda diciéndonos directamente que ese es el problema por el que viene. Generalmente tal vez cuando visitan al urólogo pues dice, bueno, ya vengo para esto, vengo a lo que vengo, ¿no? Pero en mi especialidad, a veces como son tantas las patologías que debo ver de diferentes cosas, a veces el paciente busca de un lado o de otro hasta que por fin pide a veces un poquito de intimidad, doctor, quiere estar solo conmigo para hablar más fácil, a veces la pareja quiere estar todo el tiempo y eso a veces le cuesta al caballero decir, mira, no me siento cómodo, no estoy bien, pero a veces siempre es un manejo o un abordaje que hay que hacer con mucha delicadeza, pero al mismo tiempo también de una forma a veces como un poco coloquial para que haya siempre esa sensación de que nos entendemos, ¿no? Sí, mucho respeto debe ser el punto. Tiene que haber mucho respeto, pero también mucha
mucha confianza, que el paciente sienta que de verdad puede abrirse de una forma segura, que no va a ser ni, como te digo, ni ridiculizado, ni nada por el estilo, sino que vamos a conversar. O sea, y entonces, que tenga la capacidad de entender que lo estamos ayudando, que es una conversación entre dos personas que queda en privado. Todo lo que sucede ahí queda. es correcto. Eso hay que aclararlo mucho para que el paciente permita pasar esa barrera, porque es una barrera impresionante que se crea en ese momento, porque el paciente está hablando de lo que él considera en su momento una debilidad. ¿Okay? Entonces, a veces no necesariamente es un problema netamente orgánico. Recuerden lo que tú comentaste al principio, hay diferentes factores. Y a veces esos factores, ya sea orgánicos, psicológicos o de otra índole, pues hay que saberlo encaminar para que el paciente entienda que es un problema que tenemos que abordar de forma estructurada para poder llegar a un diagnóstico. Y eso es muy interesante de poderlo llevar. Claro, sí. Eso está muy bien. Cuando tenemos pacientes que tienen patología cardiovascular, por ejemplo, patologías diabéticas, por ejemplo, patologías reumatológicas, por ejemplo, nefrológicas, patología de riñón, ¿cómo? Porque son muy comunes, ¿sí? Y entonces nos quedamos solamente con una. Es que no puedo funcionar adecuadamente, pero es que tiene un porqué. Exacto. Y entonces buscar el porqué para poder solventar. Entonces, es correcto, sí. Generalmente ocurre en diferentes formas, porque a veces hay pacientes que ya vienen con un diagnóstico previo de su patología orgánica, ¿okay? Llámese, por ejemplo, la hipertensión arterial, por decirte algo, una patología muy común. A veces incluso el paciente acude con mera atención por esa parte. O sea, cree que iniciando, sí, doctor, yo vengo preocupado, generalmente pasa más en las personas más jóvenes, que para ellos es una alerta y eso les llama la atención de por qué se siente así. Más no es lo mismo en pacientes un poco mayores donde dice, ya yo conozco, tengo algo más y ahora vengo porque algo no está bien. La hipertensión arterial es una patología, una condición se ha vuelto incluso ya, porque el paciente puede vivir tranquilamente siendo hipertenso siempre que se controle. El problema ocurre a veces en que la progresión de la enfermedad, ¿okay? Ya sea controlada o no, puede llevar a este problema también como una consecuencia. A veces incluso el mal control metabólico, llámese desde el punto de vista colesterol, triglicéridos bien alterados, puede que muchas veces acompaña esta patología, también puede provocar esos cambios a nivel vascular. Y ese es un proceso que ocurre muy lentamente, donde el paciente a veces no logra notar esa diferencia hasta que algo no funciona al punto que quiere. ¿Sí? Exacto. O sea, parece como si se adaptara progresivamente a las cosas hasta que llega un momento en que la cosa no se está adaptando. Sí. ¿Sí? Entonces eso hace como una alerta en el paciente. Hay unos trabajos ya publicados y con cierto tiempo de evaluación y de investigación donde el factor predictivo de estas enfermedades, llámese enfermedades hipertensivas o cardiovasculares de diferente etiología, uno de los principales factores de determinación previa, temprano, es el pene. Porque la arteria del pene es una arteria fina, es más fina que las que están en el corazón, y estas arterias nos van a dar con mayor anticipación que no está funcionando adecuadamente porque hay una inadecuada respuesta a la función eréctil que debería tener. Es correcto. Y entonces esto me dice, epa, aquí está pasando algo. En mi arteria, mi sistema arterial no está funcionando bien a nivel del pene, que pasa en las otras arterias que son más gruesas. Entonces, esto es un factor predictivo y esto hay que evaluarlo. Sí, es por eso que, por comencé también al principio diciendo eso, que el manejo multidisciplinario viene a colación allí, porque a veces el paciente, como le digo, llega tal vez a su consulta ya buscando esa orientación específicamente, y es el urólogo también pensando de una forma muy amplia, porque se da cuenta que es un problema que va más allá solamente de la locación, que tenemos que hablar de otras cosas. Sí. Y ahí viene el punto de interactuar con otras especialidades que nos corresponde, mira, aquí puede pasar algo más en otra parte. Exacto. Incluso es muy interesante porque cuando el paciente llega a ese punto, el paciente quiere una respuesta para resolver un problema y no se da cuenta que la causa más grave está atrás. O sea, eso es el problema también a veces. Quiere una solución para... Ha puesto el dedo en la llaga. Es decir, la gente quiere llegar a la consulta. Cuando abre la puerta del consultorio, quiere que le tengamos el récipe de decir, acá está su solución. Hermano, eso no es así.
primero tenemos que evaluarlo integralmente, tenemos que entender lo que es lo que está pasando y poder ir de manera progresiva organizando su patología. Sí. ¿Ok? Y eso es importante. No es solamente dame la pastillita azul o dame tal otro producto que con eso se me soluciona. Eso es una solución de minutos, pero no es una solución de base, de fondo. Y entonces hay que corregir hipertensión, hay que corregir diabetes, hay que corregir lo que comemos, la cantidad, la calidad, el horario que comemos. Tiene tantas cosas que involucra esto que es importante. Por eso es que te hemos traído aquí para que nos des un poquito de más información. No a mí, sino a todos quienes nos están viendo, a todos que nos están escuchando, que es importante tener tu opinión. Claro, entiendo. Entonces, fíjate, eso a mí me ha pasado. El paciente llega a la consulta, doctor, yo tengo este problema, ¿ok? Y cuando yo le digo, bueno, vamos a hablar un poquito más, doctor, pero es que yo quiero que me indique algo, ¿no? Porque no se da cuenta que cuando empezamos a indagar, ¿okay?, comienzan a aparecer otras cosas que tenemos que, como te digo, buscar más a fondo. El problema está en que el paciente, cuando, lo he visto, cuando no llegas al punto de tomar el tratamiento, porque con esto lo vamos a solucionar, ¿okay?, empieza el amiguismo, ¿sí? Mucho. Amigo, tranquilo que yo te tengo la solución. O sea, como eso no es un tema, entre amigos nos entendemos y tranquilo que me funciona, ¿ok? Y llegan después con una complicación, ¿ok? Nos llega a nosotros con una complicación, una baja de tensión, un dolor de cabeza, hasta un infarto incluso, claro, por desconocimiento. Por sobredosis. Por eso, desconocimiento de que no manejan la cosa como son, porque creen que es para aguantar más la cosa y en realidad el tema es a veces más calidad que otra cosa. Entonces, ahí es un punto difícil porque tenemos que saber llevar ese paciente a entender que tenemos que mejorar muchas conductas de muchas formas, ¿no? Como lo comentas tú ahorita, o sea, el tema de la alimentación, el tema ejercicio, el tema descanso, el tema estrés, o sea, todo eso juega un papel importante. Incluso hay muchos pacientes que no llegamos a medicarlos, ¿okay? Sí. Solamente con mejorar esas condiciones de salud, de estilo de vida, mejora tanto la cosa que no hace falta llegar a ese punto. Es verdad. Entonces, pero también a mí me ha tocado muchas veces que pacientes que permiten la integración de la pareja. Me parece muy interesante porque a veces hay parejas muy abiertas para hablar y se permite esa interacción, ¿ok? Digamos, entre comillas, que no suene mal, pero es como un trío ahí porque estamos nosotros conversando con ellos y los dos ahí pendientes que vamos a hablar. Entonces, es muy buena esa parte porque la mujer también da su punto de vista, ¿ok? Y a veces pareciera que la mujer no lo está minimizando como el hombre cree. A veces pasa que también le da una opinión y el hombre se estresa aún más porque no lo logra, ¿sí? Y la mujer le dice, tranquilo, que sí puedes. O sea, tranquilo, que otra oportunidad vendrá. Y eso pareciera como que el hombre lo estresara más. Claro. Porque pareciera como si me tuviese lástima, y no es lástima. Claro. A veces es empatía, entendimiento. Esa parte psicológica de cómo lo ve, cómo lo vive, es importante. Sí. Nosotros vamos a tener una próxima evento, que va a ser, se los adelanto, va a ser con la doctora Norma Manchego. En cualquier momento ya lo vamos a grabar, ya lo vamos a subir para que ustedes tengan acceso a esto, la parte psicológica de estos pacientes. Pero volviendo al tema que creo que es muy importante, el manejo de pacientes complejos, diabéticos, por ejemplo. Sí, el paciente diabético es un paciente de un manejo difícil en muchos contextos, porque todo comienza de años atrás. Ese es el punto. El paciente diabético no llega diciendo, yo creo que hoy soy diabético. En realidad es que tiene años de evolución de su enfermedad y progresivamente ha tenido deterioros de alguna u otra función y generalmente hay algo que lo detona y lo hace venir a la consulta. Generalmente este problema, hablando de disfunción eréctil en sí, no aparece tan pronto en el diabético. O sea, pero cuando aparece, ¿okay?, es una alarma, una alerta del paciente porque ese paciente sí entra a veces en compulsión con el uso de algún medicamento o incluso retirar medicamentos que le pueden hacer alguna interacción para esta actividad, porque recuerda que hoy en día Google lo sabe todo. Sí. Entonces ahora todo el mundo busca lo que el amigo. Sí, exactamente. Entonces mira, no, pero no te ocurre, me dieron esta pastilla que funciona mejor para bajarme la glicemia, el azúcar, y con esto estoy mejor y estoy mejor en la cama. Entonces a veces empieza un sinfín de complicaciones que pueden venir por un macrocontrol metabólico porque ahí menos baja la consulta. Porque si bueno, me van a regañar, ¿sí? Porque me van a decir, no, ¿cómo se te ocurre cambiar medicamento? Tiene que ser aquel.
Y es incapaz a veces de decir, doctor, pero es que es por esto que no lo puedo tomar. ¿Sí? No es porque yo me caiga mal por otra cosa, no, es que me provoca esto. Y eso es difícil. Incluso hay estudios que hablan, por ejemplo, del uso de la metformina. La metformina es un medicamento de uso de muchas formas, pero he tenido pacientes, no son muchos porque no es tampoco tan frecuente, pero sí pacientes que hay una pérdida de libido, ¿okay?, con el uso de metformina impresionante. Sí. ¿Okay? Entonces, y en pacientes incluso jóvenes que están con hiperinsulinismo, por ejemplo, una patología muy común hoy en día desde el punto de vista metabólico. Y en lo que empiezan a tomar el medicamento, ¿okay?, comienza una etapa como que empieza a bajar esas ganas, esa pasión cuando somos jóvenes todavía, como que pues no tengo pasión. Entonces, entendamos esa exigencia que existe ahí. Exacto. Esos medicamentos que sí están, o sea, los compras incluso sin récipe. Entonces, porque incluso lo usan hasta para bajar de peso. Sí, Ni siquiera solamente para la diabetes. Sí, señor. Entonces, se consiguen con ese muro donde ahora te das cuenta que ahora cómo lo revierto. Tranquilo, gracias a Dios con quitarlo mejora. Sí, la cuestión es quitarlo ordenadamente. Claro. ¿Okay? Orientarse médicamente para que mejoremos ese uso del medicamento de forma racional. A veces es la dosis, a veces es la combinación, a veces es la hora. ¿Okay? Todas esas cosas tienen que ver. Y ir al médico y decir, mira, doctor, yo tengo este problema y yo me tomé esto porque me dijeron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué me conviene más? Entonces, ahí es donde viene eso que conversas tú primero, de hacer una evaluación integral de ese paciente. Entonces, la diabetes, aparte, también tiene un problema neurológico. Claro. ¿Okay? Que es el tema ya donde empieza a afectar el tema neurológico. Va más enfocado a un deterioro progresivo de la enfermedad, lo que llamamos neuropatía diabética, se conoce. En ese proceso, el paciente tiene una condición donde el proceso generativo no es solamente ahí. Comienza manos, pies, sensibilidad al frío o no al calor, o de repente calambres, corrientazos, molestias en los pies. Y eso comienza por allí y empieza el proceso después de que no hay una buena función sexual. Y eso genera esa necesidad de ir al médico, porque doctor, ahí sí van. Claro. Porque ahí se preocupa, Claro. ahí se asusta. Claro. Entonces tenemos que acudir. Entonces ahí sí hay medicamentos, sí hay formas de mejorar eso, ¿okay? Pero sobre todo el punto de vista nutricional, el punto de vista ejercicio, el punto de vista descanso. Incluso que eso mismo le afecta muchas veces al paciente con el tema trabajo. Hoy en día incluso la misma situación social pues genera más presión a eso. Entonces, de todos modos ese tema del otro, yo sé. Ahí no vamos a esperar esa parte. Sí. Muy interesante, sí. Pero de la diabetes en sí, doctor, creo que hay mucha tela que cortar allí. Es un tema muy amplio porque muchas veces depende mucho de la condición del paciente y la evolución que tenga. Y eso nos ayuda mucho que el paciente incluso de temprano, en lo que es diabético, uno lo manda al urólogo. Que no vaya todo el tiempo es otra cosa, pero uno lo manda. Claro. Porque a veces esa evaluación temprana y decirle, mira, tú estás bien en esto y esto y esto, pero no te pierdas, porque a veces la cultura nos lleva a eso. Por supuesto. De que la evaluación del urólogo es después de los 40, antes Sí. no, y eso no es tan así. Y eso no es así. Corríjame. Sí, a ver, es un tema que cuesta erradicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran cantidad de personas cree que el urólogo es solamente para el hombre después de los 40 años, y es para el hombre. Y a ver, eso no es así. Hay un urólogo para cada edad de la vida. Hay urólogos que son para niños, para recién nacidos, hay urólogos que están en estado de pubertad, que están desarrollándose, hay urólogos que están en esa etapa de inicio de sexo, enfermedades de transmisión sexual y todo esto. Cuando el niño nace, para que no nos quedemos con un hueco, ¿saben? El niño recién nacido puede traer enfermedades, malformaciones congénitas, vejiga ectrófica, un testículo en ascenso, un testículo con alteraciones de su ubicación cuando nace, es decir, nace en abdomen o nace en zona inguinal y no ha bajado a zona escrotal. Eso no lo podemos dejar mucho tiempo porque es una hernia, un problema de desarrollo de ese testículo. O cuando tiene una epispadia, una hipospadia, o cuando tiene enfermedades congénitas del riñón, etc. Entonces hay especialistas, urólogos para esos niños. Además, el hombre va a consulta no solamente
porque tengo la próstata grande, que también tiene enfermedades de disfunción eréctil, que también tiene alteraciones de otra índole, una vejiga hiperactiva, una vejiga neurogénica, una vejiga que está con patología porque tuvo un traumatismo a nivel de columna, ¿okay? Raquimedular, o una enfermedad, un traumatismo cráneoencefálico que está demostrado que produce problemas de disfunción eréctil. Entonces, no es solo los factores orgánicos, llámese diabetes mellitus, llámese hipertensión arterial, nefrópatas que tienen patología de riñón, de que no están en una insuficiencia renal y que no tienen la capacidad, empiezan a perderse muchas hormonas, muchos factores, y produce esa alteración en la función sexual. Pero los traumatismos cráneoencefálicos, raquimedulares, cirugías pélvicas, cuando se hace una cirugía pélvica por un cáncer de colon, por ejemplo, se afecta la función sexual, se puede afectar. Cuando un paciente tiene una hiperplasia prostática y tenemos que hacer cirugía, en algunos casos se puede ver alterado esta estructura, la función sexual. Bueno, son muchos los factores orgánicos que pueden representar patología. Hemos querido traerte porque queremos abrir los ojos a las personas, tanto a los pacientes que van a la consulta, como a otros tipos de médicos que en un momento están pasando consulta. Sí. Llámese un médico de familia, un médico general, tiene que estar pensando en algo más siempre. Es diabético. Pero ¿qué más puede producir una diabetes? ¿Qué más puede producir la hipertensión? ¿Qué pasa con una crisis hipertensiva? ¿Qué más hay de fondo? Bueno, y eso es vital para lo que estamos conversando. Sí, fíjate que muchas veces nuestro manejo de emergencias, a veces de esas enfermedades crónicas, porque el problema del paciente viene a colación, eso es una cosa, el paciente de consulta. Claro. Pero el paciente que dejó avanzar, a un punto llega una emergencia por otra causa. A veces, lo que comentaste ahorita, la insuficiencia renal, una falla en la función del riñón de forma normal, en ese paciente es complejo, porque entonces comenzamos una guerra entre lo que necesito usar y la consecuencia que puede tener al usarlo. ¿Okay? Entonces viene ese paciente y le dice, mira, tengo que usar este diurético, tengo que usarlo, porque si no tu riñón va a fallar y va a pasar muchas otras cosas. Entonces ese diurético que lo va a ayudar a orinar más, ¿okay? También acarrea llevarse algunos electrolitos, ¿okay? O algunos oligoelementos que nos van a afectar a veces hasta la testosterona. Entonces cuando llegamos a ese punto, si no pensamos más allá, como lo acabas de comentar, o sea, estamos incurriendo en la ignorancia a veces de no pensar las otras consecuencias de lo que indico. Entonces a veces llegar a ese punto de equilibrio, porque también recordemos que no solamente es que el paciente esté controlado, es que tenga calidad de vida. Es que el paciente sienta que sus funciones son normales y no que lo que ahora le estamos atendiendo para salvar su vida no le da calidad de vida. Entonces hay que tener cuidado porque eso es la confianza que el paciente siente cuando le dice, échame el cuento de verdad, todo está bien allá adentro, no hay problemas cuando te vas a acostar, ¿sí? Entonces como que la cosa cambia. Entonces cuando le decimos así, doctor, mire, vamos a hablar bien porque la cosa está interesante. Entonces esa confianza genera muchas veces que el paciente se abra y te permite decir, mira, yo voy a cambiar medicamento con confianza, porque ahí no hay problema, porque el paciente sabe, ¿okay? Que sí logramos entender su problema, porque también somos humanos, también somos caballeros, también vivimos en un hogar, tenemos pareja y conocemos lo que significa la intimidad. A veces nos ven como personas como si fuésemos sacerdotes, ¿entiendes? Tampoco. ¿Okay? También somos médicos, somos seres humanos, ¿no? Sí, entonces al final tomamos en cuenta que tenemos una vida fuera de las batas, ¿ok? Ejemplo, aquí estamos, ¿no? Sí. Entonces, pero esa parte es muy interesante porque el paciente logra identificarse, ¿ok? A mí me pasa, no sé tu experiencia, pero en mi condición a veces me pasa que pacientes mayores me ven a mí que tal vez soy más joven en comparación con ellos y cónchale, es como que este muchachito que me va a decir, ¿sí? Y a veces, mire, tranquilo, que gracias a Dios pues uno la experiencia lo va aprendiendo, ¿no? Entonces, el manejo de esos medicamentos hoy en día hay que ser muy delicado. Cuando tenemos un paciente que se complica más allá del problema de una sola enfermedad. Y cuando llegamos a esas complicaciones más crónicas o más difíciles de manejar, entender, también decirle al paciente, mira, esto puede pasar. Si te coloco esto, puede pasar esto. Entonces, a veces la información explícita de lo que indicamos y por qué lo indicamos, ¿okay? Y qué te va a pasar en pro y en contra,
¿ok? Es un beneficio al paciente que tiene que sumar siempre, porque le permite al paciente tener confianza y decir, ¿para qué busco si el doctor me dijo todo? ¿Sí? ¿Para qué tengo que investigar si ya yo le pregunté directamente a la fuente? Tú no te has dado cuenta que hay muchas páginas de internet que dicen, te dan la recomendación y hablan muchas cosas que ni siquiera tienen mucho que decir y al final te dicen, consulte con su médico de confianza. Claro. Entonces, porque, claro. porque no se lo vas a decir tú, ¿verdad? Entonces, Claro. porque ahí es mejor que lo digamos nosotros con más pericia. Claro, es que cada paciente es todo un mundo de enfermedades que pueda tener, pero es él. No hay otro paciente igual. Exacto. Eso hay que tenerlo muy a consideración. Y entonces la importancia de lo que quiero yo y lo que quiere el doctor Ali, es lo que creemos los médicos, es que tenemos que hacer prevención. Queremos ir adelante de las enfermedades, no atrás. No atrás. Entonces, en la medida que podamos estar primero que llegue la enfermedad, eso nos va a dar la capacidad de poder ayudar a los pacientes con más facilidad. Entonces, tenemos que tener consultas con cierta regularidad. Si hay algo que no está claro, lo podemos ayudar. Es correcto. Cualquier médico lo van a ayudar, porque esa es nuestra tarea. Entonces, esto es, creo que es uno de los puntos más importantes de todo esto. Cada ente de las subespecialidades tiene algo que decir en todo esto. Por supuesto, ¿sí? por supuesto. Porque no podemos dejar por fuera otras especialidades en este tema. Por ejemplo, el endocrinólogo, el andrólogo, ¿sí? Entonces, claro. El médico internista, el cardiólogo, hay muchas cosas de qué hablar. Entonces, ¿de qué manera poder, y no olvidar el sexólogo, de qué manera poder tener una conversación clara, precisa con el individuo, cómo lo podemos ayudar a todo esto? Yo quisiera que los pacientes tengan en este momento algo en mano, que se lo lleven así, mira, Ali, dale esto a los pacientes que creo que es importante. Digamos que le demos unas 7 reglas básicas para prevenir estas enfermedades. Bien. Mira, vamos a hacerlo entre los dos para que sea más fácil. Ok. Mira, primero creo que ten confianza en tu pareja. Tu pareja tiene que ser parte del tratamiento. O sea, esto no se trabaja solo. Y ahí comienza el entendimiento de que somos un equipo para todo. ¿Okay? A veces, eso me interesa, me gusta ese tema. Es difícil, ese sí, ángulo. porque es que es difícil que el paciente cree que el problema es suyo. ¿Okay? Y yo siempre soy partidario con el paciente, creo que la enfermedad es una enfermedad familiar, en este caso de intimidad de pareja, pero siempre es un tema integrativo, ¿entiendes? Porque al final la enfermedad no solamente me afecta a mí, ¿okay? Tiene otras connotaciones y tenemos que tomar en cuenta eso, por allí, ¿no? Segundo, ser regular con tus visitas médicas, ¿okay? Cuando sabes que tienes una condición, no creas que porque te dimos una pastilla, porque con eso va a estar todo bien, ¿okay? No creas que no va a pasar algo más y no tengamos que estar pendientes, ¿okay? O sea, sé regular con estar atento a tu salud, porque nosotros estamos aquí para atenderlos, ¿okay? Estamos aquí para poder abrir nuestras puertas para que lo que tengan duda podamos resolverlo, ¿okay? Y esa información que le podemos dar, que podemos interactuar, siempre es enriquecedora de forma bidireccional. A nosotros nos nutre también su conocimiento de lo que les pasa, porque así podemos saber cómo ayudarlos. Mira, tercero, creo que una alimentación adecuada. Una buena alimentación es crucial, porque a veces la gente cree que comer por comer, ¿okay? Cree que porque comió bien. Y a veces comer en un entorno agradable, ¿okay? En un entorno saludable, en un entorno familiar, en un entorno hasta romántico, porque también ayuda. Entonces puede tener siempre puntos importantes que ayudar. Así es. Entonces eso debe ser un punto debe importante. Considero que la actividad deportiva será una cuarta regla, porque es que hasta puro caminar es impresionantemente valioso que el paciente camine, porque cuando logra salir un poco a despejar la mente, porque estiró las piernas un rato, ¿ok? Y bueno, mira, nosotros que vivimos en Mérida con unas montañas maravillosas y salimos a caminar y como que nos relajamos, ¿no? Y a la final, eso es salud, cuando tenemos ese esparcimiento, eso es esparcimiento. A ver, ayúdame.
¿Qué opinas tú? Bueno, yo también considero que el ejercicio, como vamos de atrás, Por supuesto, claro. aquí donde estamos hacia atrás otra vez, el ejercicio es vital. ¿El caminar me sirve? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer más ejercicio muscular, de tensión muscular, de peso, y eso va a trabajar sobre... Bueno, no nos metamos en AMP cíclico, el ciclo de Krebs, no nos metamos en todo eso porque ahí hay ciertos factores que son muy importantes. La creatina es que está utilizado mucho para hacer actividad física. Sí, también se ha descubierto que tiene otras actividades, como estimula la producción y mantener los niveles de testosterona. Entonces salieron unos artículos nuevos sobre el respecto. Pero no nos vayamos tan al fondo, pero sí tenemos que hacer diferentes tipos de actividad física, porque el cuerpo se acostumbra al mismo ejercicio siempre. Por supuesto. Entonces, el ejercicio tiene que ser bien con ligas, bien con bandas, bien con pesas abdominales, con tu propio peso, pero hay que hacer un ejercicio un poco más allá. Esto le sirve a todo. Sí, nos vamos a adaptar es al paciente. Para eso tenemos al fisiatra que nos va a ayudar en todos estos temas. Entonces, yo le digo a mis pacientes que yo estando sentado en una silla, yo puedo hacer ejercicio de hombro, puedo hacer ejercicio de estirar los brazos, adelante, atrás. Estoy haciendo ejercicio y estoy haciendo tensión en mis músculos. Y eso sin salir de una silla. Entonces, no es que es limitante, yo creo que es sumatorio lo que estamos pensando. Entonces, eso con respecto a la actividad física. Segundo, vamos otra vez hacia atrás. ¿Qué comemos? Calidad, cantidad. Comemos porque, les cuento, mi mamá come, o comía, porque ya se tiene que adaptar un poco a lo mío. Porque yo sí. Mi mamá comía a las 12, mi abuelo y mi abuela comían a las 12. Si a las 12 no estaba la comida puesta arriba de la mesa, había un problema en casa. Es un dilema. Sí, entonces se convirtió en un... eso es un estrés, llegar allá que... no se le puede pinchar un caucho, no puede haber cola, no, tiene que llegar a la casa a las 12 porque si no... No, eso no puede ser. Claro. No debe ser. Comer en la mañana no tantas harinas o azúcares. Hay culturas que usan más un desayuno con azúcares. Claro. Argentina, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, Chile, por ejemplo. Pero, ¿qué tal si cambiamos esa estructura por proteínas? ¿Qué tal si lo ponemos con grasas adecuadas, un aguacate? Para poner algo chiquito y hacer cambios que sí se pueden. ¿Okay? Sí. Entonces, un paso más atrás de lo que tú comentabas, ¿cómo es la interrelación con mi pareja? Eso lo vamos a ampliar un poco más con la doctora Norma Manchego porque tiene mucha tela que cortar, mucho que decir. Pero muchas veces las disfunciones eréctiles están causadas no por el hombre, sino por la mujer, que sufre de anorgasmia. Nunca llega a tener completar su ciclo de satisfacción. Nunca lo llega a completar y por consiguiente el que está a mi lado no me funciona, no me hace sentir bien. Y resulta que lo que tiene ella es una anorgásmica y nunca vamos a llegar. Entonces, fíjate la relación con la pareja. Eso hay que aclararlo, ¿ok? Entonces, hay tantas cosas que hacer que es importante. Pero, resumiendo, la relación de la pareja debe ser fluida. Si tengo un problema, debo comunicarlo para que nos podamos ayudar. Segundo, lo que nos comemos, los alimentos, que tu alimento sea tu medicina, ¿cierto? Es correcto. Eso es importante. La interacción de qué pienso, cómo lo pienso, qué pienso en función de... ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi objetivo de vida? Y cómo estamos viviendo y dónde estamos viviendo. Entonces, empezar a entender que vivimos hoy. Ni ayer, ni mañana, sino que vivimos hoy. Y eso es un gran alivio para sentirnos mejor. ¿Ok? De las partes orgánicas, muchas veces tenemos pacientes que están con problemas de testosteronas muy bajas. Y esas testosteronas...
las tenemos que estudiar, compensar, equilibrar, ¿ok? Los diabéticos, cómo su tratamiento médico influye, cómo su enfermedad influye, cómo la diabetes ataca las venas, las arterias, los nervios, ataca todo. ¿Cómo lo ayudamos? Es un gran problema, un gran dilema. Sobre todo, que siempre tienen una excusa para decir, es que estaba de viaje y no sabía qué comer, bueno, me comí la pizza, ¿no? Y estaba, sí, entonces siempre hay algo que no termina de ser, no hay el compromiso personal del individuo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar. Se nos olvidaba la nutricionista. Sí, eso es un punto importante porque ella nos va a ayudar a decirle al paciente, guiarlo para qué debe comer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, darle dosis y todo esto. Así que hay muchísimas cosas, ¿no? Fíjate que agregándolo, vamos por 5, no me equivoco. A veces la gente, nos hemos dado la tarea de pensar que trabajar es un estilo de vida. La gente cree que vivo para trabajar, ¿ok? Y a veces ese pensar social, ¿ok?, que nos lleva a eso, nos genera tantos descontroles metabólicos, ¿ok?, cardiovasculares, porque el estrés hoy en día es una enfermedad, ¿ok?, que ahora repercute en problemas cardiometabólicos es otra cosa, y debemos verlo también así. Entonces a veces entender que hacer un estilo de vida saludable es un estilo de vida también de permitirse esos tiempos en el día, donde dar esa pausa. Yo incluso hago una acotación. Yo aprendí de mis padres. Mi papá trabajaba todo el día, todos los días. Y el no a veces ese tema incluso de almorzar con la familia, que genera como esa empatía, esa conexión. Incluso, o sea, ni tan lejos, ¿okay?, cocinar juntos. ¿Okay? Eso a mí me parece una integración familiar y de pareja. Entonces, esa parte de estilo de vida empieza por lo chiquito. ¿Okay? A veces la gente cree que todo es un medicamento y no es así. No. ¿Okay? A veces el secreto está antes de llegar ahí. Y a veces el paciente a veces dice, la consulta medicina interna es larga. ¿Sí? Claro, porque puedes notar que hablamos mucho, ¿no? Entonces, y conversamos de muchas cosas porque el paciente también se abre y permite que lleguemos a ese punto y decir, mira, no es tan difícil ir al médico, porque sí logramos entender de que hay muchas cosas de que hablar más allá de un medicamento. ¿Okay? Entonces, cuando yo llego al medicamento, ya tenemos que haber pasado por muchas cosas para pensar que realmente nos hace falta tomar algo. A veces entendamos que los medicamentos son como las muletas en las que se lesiona el pie. ¿Okay? Ese medicamento es para ayudarte a arrancar. ¿Okay? Y no todo el tiempo es para que toda la vida, no es así, no todo el tiempo lo es, algunos que sí. Pero a veces ese medicamento es para ayudarte a permitir que esa energía mejore. Que ustedes también incluso lo usan muchas veces para el paciente también como que sienta que estamos mejorando. Pero entendiendo que esa mejoría, ¿okay?, del paciente debe acompañarse de todo lo que estamos hablando, ¿okay?, para que se pueda permanecer en el tiempo. ¿Okay? Entonces eso es la parte de educación que nosotros también queremos impartir a los pacientes. Queremos decirle, mira, entiende que los medicamentos, ¿okay?, no es la única solución. Nos ayudan, nos colaboran, nos dan herramientas, sí, ¿okay?, pero tomemos en cuenta que esas herramientas que tenemos, ¿okay?, con el paciente nos permiten es avanzar de una forma progresiva, ¿okay?, y permitirle tener las herramientas personales para poder pasar más allá de su condición. Le digo condición porque el paciente tiene la idea que enfermedad me bloquea. La enfermedad ya me pusieron un sticker, ¿sí? Ya estoy enfermo. Y a veces no es el término para mí. Yo le digo, mira, es una situación, es una condición, es algo que podemos sobreponernos. Y eso por ahí comienza el paciente a sanar también. Entonces, el llamado de mi parte a los pacientes es entender que no están solos, ¿sí? No lo están. Aquí estamos, ¿ok? Entender que cuando tengas una duda, o sea, a veces inventar con otra cosa, a veces sale más caro que conversar. Así ¿Okay? Entonces hay que tomar en cuenta Ali, eso. te agradezco mucho esta tertulia que hemos tenido, ha sido maravillosa. No, gracias a ti, Eduardo. Estamos contra el tiempo y en realidad no nos da mucho elasticidad. Tranquilo. Pero antes de irnos, si queremos que nos des, por favor, algunos datos, porque algunos pacientes tal vez te puedan contactar, lo más seguro que va a ser así, te van a estar contactando para conversar de algunas patologías que tal vez conversemos aquí
o que tú le puedas bien dar cabida y seguimiento a ellos. Y entonces queremos saber dónde estás trabajando, si tienes algún punto de contacto, tu teléfono, tus correos, Claro. etcétera. No sé por dónde lo quisieras hacer. Mira, bueno, yo estoy trabajando en Centro Médico Sigma, en la ciudad de Mérida, Venezuela. Allí estamos en primer piso, consultorio 13, estamos a la orden. Número de teléfono 0424-782-8366. Estamos en Instagram como @alimisael87. Nos esperamos. ¿Cuánto nos podemos ayudar? Aquí estamos. Exacto. Ali, muchas gracias. Agradecido por todo este tiempo, A ti por esta la invitación. información, y esto ha sido un deleite poder compartir contigo esto. A todos mis amigos les recuerdo que estamos en contacto, seguimos produciendo para ustedes. Yo soy el doctor Eduardo Rodríguez, soy médico, urólogo con su especialidad en oncología. Y bueno, estoy tratando de llegar a ustedes para darle más información sobre salud. Estamos en contacto, hasta la próxima. Los quiero mucho. Chao.